Hola, queridos estudiantes, nos encontramos una vez más. En esta sesión hablaremos de la Guía de la Alta Edad Media, Europa entre los siglos 5 y 10 y la peste negra, una de las enfermedades más devastadoras de toda la historia. Como bien sabemos, la Edad Media fue un periodo de aproximadamente 1000 años, entre el año 500 y el año 1500 después de Cristo. En ese periodo el Imperio Romano quedó dividido en Oriente y Occidente. El de Oriente se conoció como el Imperio Bizantino y el de Occidente quedó fraccionado en muchos reinos germánicos. Estos reinos germánicos se fueron instalando y posteriormente fueron desapareciendo. Veamos a continuación el mapa de Europa en el siglo VI. Como dijimos anteriormente, Europa se encontraba dividida en Imperio Romano de Oriente y los reinos germánicos. Dichos reinos estaban conformados por francos, visigodos, ostrogodos, vándalos, burgundios, suevos, anglos y sajones, entre otros. Uno de esos reinos, el franco, fue unificado en el año 751 por Pipino el Breve, quien heredó el trono de los francos a su hijo Carlos, el cual por su importancia y grandeza fue denominado Carlo Magno. Su reino inicia en el año 768 y culmina en el año 814, conquistando otros territorios como Baviera y Aquitania. En este mapa podemos observar cómo cambió Europa en dicho periodo. Por otro lado, la organización social de la época estaba conformada por tres órdenes: los oradores, quienes oraban para salvar las almas; los bellatores, quienes luchaban y protegían con sus armas; y los laboratores, quienes trabajaban la tierra. Al fallecer Carlomagno, lo sucedió su hijo Luis el Piadoso en el año 813, quien tuvo tres hijos. Estos hijos presentaron diferentes disputas por el territorio. Los hijos de Pipino eran Lotario, Luis el Germánico y Carlos el Calvo, quienes hicieron un tratado de repartición de las tierras en el año 843. Dicho tratado se llamó el Tratado de Verdún. En este las tierras se dividían así. A Lotario le perteneció el terreno que vemos en el centro, de color morado. A Luis el Germánico le pertenecieron las tierras del oriente, en color verde. A Carlos el Calvo le correspondieron los territorios del occidente, en color naranja. Es necesario aclarar que el reinado de estos territorios se fue debilitando, al mismo tiempo que eran invadidos por los vikingos, los cuales eran pueblos provenientes del norte quienes buscaban botines o tesoros en otros territorios. Con las invasiones de estos pueblos se da inicio a una nueva era. Uno de los gobernantes fue Otón I, quien era ferviente seguidor de la Iglesia Católica, en la cual se apoyó y creó en el año 962 el Sacro Imperio Romano Germánico. En este periodo se presentaron luchas constantes denominadas lucha de investiduras, las cuales eran conflictos entre los emperadores germanos y el papado por ver quién tenía más poder. Este conflicto inicia con un desacuerdo entre el emperador Enrique IV y el papa Gregorio VII, pues ambos sostenían tener más poder que el otro. Con esto culminamos el tema de la Alta Edad Media. A continuación veamos la peste negra. Europa a lo largo de su historia se ha visto afectada por distintas oleadas de peste, pero hubo una que destacó sobre las demás: la peste negra de 1348, la más devastadora de la historia de la humanidad, también conocida como muerte negra o peste bubónica. Se estima que de los 80 millones de habitantes de Europa, 50 millones fueron arrasados por esta peste. Tan solo quedaron 30 millones de habitantes en Europa.
Se creía que dicha peste era una maldición y que el demonio y la brujería tenían que ver con esto, pero se comprobó en realidad que tenía que ver con una bacteria originada en las ratas, quienes portaban pulgas que succionaban su sangre. Luego estas pulgas buscaban nuevos huéspedes como los seres humanos, perros o gatos, y cuando una persona era picada por estas pulgas, portadoras de la bacteria, se infectaban y contraían la enfermedad, y a su vez contagiaban a otras personas. En resumen, todo respondía a un grave problema sanitario, y la gente no lo sabía. De ahí que la falta de higiene fuese tan determinante para tanta mortandad. Cuando alguien adquiría la peste, su piel se ennegrecía y se formaban carbuncos o bubones, de allí su nombre de peste negra o bubónica. Es necesario aclarar que esta peste surgió en la China, en el continente de Asia, y se extendió paulatinamente por este continente. De allí pasó al continente africano y posteriormente llega a la península itálica y de allí se extiende por toda Europa. Como dato curioso, la peste negra duró más de 10 años y resurgió siglos después. Para entonces, los médicos habían diseñado máscaras y trajes como los observados en la imagen, los cuales buscaban proteger 100% el cuerpo, usando un bastón, un sombrero, un traje, guantes, botas, máscaras con un pico prominente, semejantes a las de un ave, con el fin de proporcionar una caja suficiente de aire. Con esto culminamos la guía 5 y 6. Nos veremos en la próxima entrega. Hasta luego.